La Corte Constitucional desechó 9 preguntas planteadas por el presidente Noboa. Aprobó 6 y siguen en revisión 4. La Corte Nacional de Justicia fracasó para designar un presidente porque ninguno de los 3 candidatos alcanzó 12 votos. En una comparecencia ante la Asamblea, Diana Salazar advirtió a quienes apoyan al crimen organizado que la Fiscalía los perseguirá y sugirió reformas para quitar los bienes producto del delito. Las Fuerzas Armadas y la Policía concentran sus operativos para capturar a 228 mandos medios de organizaciones del crimen organizado. El gobierno no expide una normativa donde queden claras las reglas para las festividades y actos masivos. En cantones en rojo se anuncian eventos, mientras en otros en verde las gobernaciones los prohíben. Desde este sábado, 10 agencias del registro civil en el país atenderán para la emisión de pasaportes porque su demanda se duplicó en comparación con el año pasado. Trabajadores de la Agencia de las Naciones Unidas para Refugiados de Palestina fueron despedidos y enjuiciados por sospechas de haber participado en los ataques de Hamas a Israel. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Televistazo Estelar este viernes 26 de enero. Comenzamos con lo más destacado de la jornada. Consulta. ¿Y qué soluciones trae? 6 preguntas de la consulta popular propuesta por el presidente Daniel Noboa fueron aprobadas por la Corte Constitucional y 9 desechadas. Francisco Garcés cuenta cuáles pasaron el filtro judicial. El presidente Daniel Noboa propuso 19 preguntas para la consulta popular. De ellas, la Corte Constitucional aprobó 6. Sobre otras 4 dejó pendiente un próximo pronunciamiento y negó las otras 9. La Corte dio paso a la pregunta para que las Fuerzas Armadas controlen armas en los alrededores de las cárceles. Los militares tienen el control de armas en sus funciones, pero si la ciudadanía respalda la pregunta, ese control deberá hacerse también en las cárceles. La segunda aprobada es para incrementar las penas en 10 delitos, entre otros terrorismo, asesinato, sicariato, tráfico de armas y lavado de activos. El presidente planteó la pregunta sin definir en cuánto aumentarán las penas en cada delito. Si gana el sí, deberá enviar un proyecto de reformas que la Asamblea tendrá que aprobar en 60 días. La tercera pregunta busca que los presos condenados por 12 delitos no salgan anticipadamente de las cárceles como ocurre ahora si han cumplido al menos el 60% de sus condenas. Otra pregunta aprobada es para tipificar el delito de tenencia o porte de armas que son de uso exclusivo de la policía y las Fuerzas Armadas. Si se aprueba, será ilegal poseer o transportar armas de calibre superior a 9 milímetros o explosivos de uso militar. Si se aprueba la quinta pregunta, las fuerzas de seguridad podrán usar las armas y explosivos incautados en actos ilícitos. Ahora, esto depende del pronunciamiento de los jueces en cada caso. Y la sexta pregunta extingue la propiedad de los bienes fruto de actos ilícitos para que pasen al Estado. En este caso, la Asamblea deberá reformar la ley de extinción de dominio para hacer efectivo el procedimiento. Además, 4 preguntas serán sometidas a un segundo control de la Corte Constitucional para ver si entran o no a la papeleta. Diego Puente detalla cuáles son. 4 preguntas para la consulta popular están pendientes de aprobación por parte de la Corte Constitucional. La primera es sobre la extradición de ecuatorianos prohibida por la Constitución. Si se aprueba, se facilita que cabecillas de bandas organizadas paguen sus penas en el extranjero. Esta pregunta fue negada en la consulta popular planteada por el expresidente Guillermo Lasso en febrero del 2023. La segunda es la creación de judicaturas especializadas en materia constitucional. La intención del gobierno es evitar abusos en la presentación de habeas corpus, acciones de protección y medidas cautelares. Estas figuras son, según el gobierno, usadas por la delincuencia para burlar la justicia. La tercera pregunta es sobre el reconocimiento del arbitraje internacional como método para solucionar controversias en materia de inversión. Esta opción está prohibida en la Constitución y crea inseguridad jurídica. Muchas empresas extranjeras exigen ese arbitraje antes de realizar inversiones.
Y la cuarta sugiere la reforma a la Constitución y al Código de Trabajo para regular contratos a plazo fijo y por horas, métodos de contratación que existían y que fueron eliminados en 2008. Ahora esta es la apuesta para generar más empleo, ya que apenas 36 de cada 100 ecuatorianos tiene un contrato formal. Una vez revisado el fondo de las preguntas, la Corte dará el fallo definitivo. En ese sentido, la Corte Constitucional revisa 3 elementos. Por un lado, los considerandos. Por otro, las preguntas en sí mismo y también los anexos. En ese sentido, deberá verificar que utilicen un lenguaje neutro, que no exista ningún tipo de pregunta que pretenda inducir al elector, ni tampoco sean preguntas compuestas. Tras abocar conocimiento, la Corte tendrá 20 días para anunciar su decisión. La Corte Nacional no logró nombrar a su nuevo presidente. Durante 4 horas hubo negociaciones y se buscó el consenso. Estuvo en la sesión. El presidente de la Corte Nacional de Justicia se estancó. Fueron 4 horas de votaciones, llamados al consenso y negociaciones, pero todo fue inútil. Ninguno de los 3 candidatos logró los 12 votos necesarios. Por el doctor Iván Saquicela Rodas, 9 votos. Por el doctor José Swing, 3 votos. Por la doctora Daniela Camacho, 3 votos. A la segunda vuelta pasaron Iván Saquicela, quien busca la reelección, con 9 votos, y la jueza Daniela Camacho con 6. La presidenta subrogante Catherine Muñoz suspendió la sesión para buscar una solución. Los finalistas salieron a hablar con los medios. Yo vería muy preocupante de que no se elija un presidente, porque eso sería generar o provocar una crisis. Tiene 9 votos de 4 votos que se van en una semana. Entonces son matemáticas simples. ¿Y cuál va a ser la salida entonces, doctor? El pleno tiene que resolver. Tendrá que convocarse un pleno con jueces y con jueces. La jueza Camacho mantiene que es la más antigua y que si ninguno alcanza los votos, el pleno puede encargarle la presidencia. Para Saquicela, la solución es que lo prorroguen en funciones hasta que el Consejo de la Judicatura realice el concurso. Muñoz intentó reinstalar la sesión, pero solo llegaron 8 magistrados. Hay, no sé si llamar un capricho de no elegir, y eso está mirando el país. Es decir, la idea es, no queremos que seas, lo cual yo anticipo que sería una suerte de presidencia de facto. Doctor Saquicela trata de hacer aparecer como que hay un complot para no nombrar. Obviamente este momento no están, me imagino habrá un diálogo más adelante. Sí, yo en cambio, doctor Saquicela, cumplo en constatar si existe el quórum reglamentario. Señora secretaria. Señora presidenta, no existe al momento el quórum reglamentario. Al no haber el quórum reglamentario no se puede reinstalar la sesión, entonces se suspende, oportunamente serán convocados. Quedan 10 días para que termine el periodo de Iván Saquicela. Hasta esa fecha la Corte debe tomar una resolución. La fiscal Diana Salazar lanzó una advertencia a quienes apoyan al crimen organizado y narcotráfico, que va por ellos. Lo dijo en la comisión que tramita la 4ª ley económica del gobierno, con la que los bienes de esas mafias pasarían al Estado. Patricio Díaz cubrió la comparecencia de la funcionaria. Esta mañana Diana Salazar acudió a la Comisión de Régimen Económico, donde se debate la reforma a la ley de extinción de dominio para que los recursos y bienes del crimen organizado pasen al Estado. La fiscal general estuvo durante algo más de 1 hora. En su intervención confirmó su respaldo a la propuesta, que calificó de oportuna. Sin embargo, pidió que se revisen temas sensibles, por ejemplo, que se aplique la extinción de dominio sin sentencia ejecutoriada. Muchos criminales se encuentran prófugos. Entonces, no son susceptibles de ser juzgados en ausencia. Las causas simplemente quedan suspendidas y nunca se llega a tener una sentencia condenatoria. Otro cambio que sugirió es mantener los 12 meses para investigar casos de extinción de dominio, en vez de los 3 meses que propone el presidente. Ese tiempo, según la fiscal, es insuficiente y restringe el trabajo para captar las pruebas. Por su índole, requiere un periodo de tiempo que supera los 90 días, necesariamente. Salazar también solicitó que no se limite a un listado de delitos la posibilidad de recuperar bienes. La delincuencia evoluciona y busca esconderse en otras actividades ilegales que pueden no estar incluidas en ese catálogo.
Estamos abriendo el paraguas para que la criminalidad diga, bueno, ya no nos vamos a dedicar a la pornografía, ya no nos vamos a dedicar a la trata de personas, nos vamos a dedicar a la extorsión, al robo o al hurto, que genera ganancia. Ante las preguntas de uno de los legisladores, Salazar informó que la Fiscalía está en un proceso de autodepuración y contó los casos que han identificado. Casos de fiscales que tienen videollamadas con el narco. Casos de fiscales que le piden permiso al narco para integrarse a las oficinas. Casos de fiscales que reciben dádivas, cadenas de oro para fallar a favor del narco. Yo no tengo que procesar para que no se digan perseguidos, por favor. La fiscal hace así una advertencia a quienes están colaborando con la delincuencia y el narcotráfico. Se han abstenido de acusar a los narcotraficantes y por eso es que están temblando, porque saben que ya vamos tras de ellos. Salazar pidió también capacitación para los jueces que reciben procesos de extinción de dominio. Puso como ejemplo un caso de $500 millones en oro, que fue desestimado. La funcionaria insistió en que la Fiscalía necesita autonomía para que los cambios sean más contundentes. La comisión espera tener aprobado el informe de este proyecto entre el domingo y el lunes. ¿Habrá eventos masivos por carnaval o no? Eso depende de cada provincia. El gobierno no establecerá una norma nacional para educación. Roberto Izurieta informó a Televistazo que se debe analizar cada caso, como lo informa Luis Alfredo Zúñiga. Luego de la semaforización anunciada por el gobierno, los cantones, sobre todo los que estaban en color verde, esperaban reglas claras para retomar los eventos por carnaval, que habían suspendido o postergado al inicio del estado de excepción. En este marco, Televistazo conversó con el secretario de Comunicación, Roberto Izurieta, quien informó que el gobierno no aplicará una normativa nacional o de acuerdo a la luz del semáforo, sino que todo está sujeto a evaluación. Que nosotros preferimos que la decisión y la iniciativa lo toman cada uno de los casos, pero tienen que acudir a las autoridades correspondientes para que hagan un análisis específico del evento, de los riesgos y de las capacidades que en ese día se tengan, tanto en Fuerzas Armadas o en policía, para disminuir el riesgo. Izurieta alega que la situación es diferente en cada ciudad y para cada evento. Anotó que la autoridad encargada de la aprobación variará dependiendo del acto. Si es un evento público, en este caso ciudadano, como son las fiestas de las frutas y de las flores, participan la alcaldía, el comité organizador, la gobernación, la policía y las Fuerzas Armadas. Ellos se están reuniendo, en algunos de los casos el COE está funcionando. Será importante, dijo el secretario de Comunicación, que para que se tome una decisión, pidan informes de riesgo. La confusión es tal que de provincia en provincia y de cantón en cantón han tomado decisiones distintas, independientemente del color del semáforo. En San Miguel, provincia de Bolívar, incluso anunciaron que retomarían la agenda, pero luego la gobernación dijo que no emitiría permisos, mientras la gobernación de Tungurahua anunció que no daría permisos para eventos masivos en sus 9 cantones, pese a que están en semáforo verde. En Santa Elena, el cantón Salinas, que está en semáforo rojo, ya anunció su agenda. En Cuenca, que está en semáforo amarillo, ya promocionan eventos como el jueves de compadres y comadres. Pero en la provincia de Loja, la gobernación ha informado que no se emitirán permisos. El semáforo en todos estos cantones está en verde. En General Villamil, Balneario de Guayas, también se informó de la cancelación de su agenda. Y empresarios turísticos y alcaldes que tradicionalmente reactivaban la economía de sus cantones durante carnaval expresan malestar porque a pesar del semáforo en verde, los eventos masivos siguen suspendidos. Merlin Ochoa trae las reacciones. Arrancó la campaña Baños Destino Seguro para atraer a visitantes a pesar de que todos los eventos masivos en Tungurahua siguen suspendidos. Que ninguna guerra ha generado riqueza para el país, más bien genera pobreza y estancamiento. Es una de las expresiones del alcalde de Baños de Agua Santa, Marlon Guevara. Dice que 9 de cada 10 habitantes en su cantón viven del turismo. Considera que es una medida desproporcionada porque la ciudad está en semáforo verde.
El presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Turismo del Ecuador enfatiza que su sector agoniza. Comenta que además de Tungurahua, tiene información de Napo y Sucumbíos. Hay restaurantes y hoteles que no registran ni un solo cliente desde que se declaró el conflicto armado interno. Considera que la situación será crítica durante Carnaval por la falta de eventos masivos. No hay dinero, no hay liquidez, no hay venta, Merlin. Esa es la situación. La situación es grave para el sector turístico. Los ecuatorianos creo que queremos trabajar. El presidente de la Asociación de Cámaras de la Producción de la provincia de Loja recalca que aplaude la idea de la semaforización, pero a la vez pide que exista flexibilidad para reactivar la economía. Solicita al gobierno correctivos. Debemos estar todos conscientes que este conflicto es de largo aliento. Esto no se va a solucionar en 2 o 3 meses. Por lo tanto, tendremos que aprender a convivir con esto sin afectar más de lo que ya se tiene afectado el sector productivo. Los sectores consultados confían en que el gobierno aún puede cambiar de opinión y modificar los decretos antes de que el miedo y el exceso de cautela aniquilen eventos tradicionales que son su principal fuente de ingresos. El gobierno de Daniel Noboa no está seguro de poder pagar todos los sueldos del sector público de enero. Al igual que ocurrió en noviembre y diciembre del año pasado, la caja fiscal no alcanza para cubrir los más de 700 millones de dólares para salarios por mes. Luisa María Heredia, con más de las cifras. A menos de una semana de que culmine enero, el gobierno no tiene la certeza de poder pagar la totalidad de los sueldos del sector público. Lo reconoció este jueves el viceministro Esteban Torres. Yo le voy a ser muy honesto y este gobierno se ha caracterizado por decir la verdad. En este momento todavía no estamos seguros si se va a poder pagar el 100% de los sueldos públicos de enero. La caja fiscal está realmente golpeada. Cuando Daniel Noboa asumió el poder en noviembre de 2023, recibió una caja fiscal en 197,9 millones de dólares. Un día después, el 24 de noviembre, se colocó en 300 millones. Pero a fin de mes alcanzó solo para cubrir 567 millones de los 769 millones de dólares que se destinan al pago de salarios de los funcionarios, por lo que hubo que transferir dinero de cuentas de la Corporación Financiera Nacional al Ministerio de Economía y Finanzas. Y aún así, el 1 de diciembre, la caja fiscal quedó en 94,9 millones, el monto más bajo de la historia del Ecuador según el Banco Central. Hay un déficit terrible de 8.000 millones de dólares para salir solo este año. Y por supuesto, en una coyuntura de guerra, en donde tenemos a 60.000 valientes policías en las calles, a 30.000 valientes militares en las calles combatiendo, la prioridad es que ellos tengan el armamento, la logística para seguir cumpliendo su labor. Para superar el déficit en la caja fiscal, el Ejecutivo sigue apostando a que la Asamblea apruebe el proyecto de la ley económica urgente que modificaría impuestos, principalmente el IVA. Torres resaltó que si bien la ley no resolverá por completo el problema, ese dinero ayudará y además el riesgo país disminuirá, abriéndole más posibilidades al crédito. ¿Subirá o no el IVA al 15%? Mañana será el primer debate de la ley económica urgente para enfrentar el conflicto armado interno y aún no hay consensos en el Pleno de la Asamblea Nacional. La bancada de Construye es la única abierta al diálogo sobre el IVA. Patricio Díaz cuenta que tras una reunión con el ministro de Economía, esa bancada reconoció la necesidad de tomar medidas económicas ya. El gobierno se quedó del 12 al 15%. El correísmo y el Partido Social Cristiano han sido radicales en que no apoyarán ni un punto más. Entonces, el Ejecutivo tuvo que acudir a Construye. A pesar de que en principio el presidente la criticó, hoy es la única bancada dispuesta a analizar el incremento del IVA. Invitó a sus asambleístas a Carondelet y aunque no hubo acuerdos, reconocen un acercamiento. El ministro de Finanzas, el viceministro de Gobierno y la coordinadora del bloque de ADN les presentaron las cifras de la situación económica del país. No hay liquidez para cubrir los gastos del Estado y de ahí la urgencia de dar oxígeno a la economía de manera inmediata. Transparente las cuentas a la ciudadanía, que se vea efectivamente y el país conozca ¿cuál es la situación? Lo que nos expone a nosotros que lo exponga al país. Y pues a partir de ahí tomar decisiones porque nosotros somos una organización madura. Pero Construye no está convencido de aumentar el IVA.
Sus legisladores rechazan que esa sea la única medida. Quieren un plan económico completo que confirme los esfuerzos del gobierno para reducir gastos. En Carondelet les ratificaron que están estudiando la focalización de una parte de los subsidios. No se trata de plantear una medida parche por aquí o otra medida aislada por allá. Nosotros lo que le hemos transmitido al gobierno, y siento que hemos tenido receptividad en ese sentido, es que el planteamiento tiene que ser global. Por eso el gobierno y Construye abrieron mesas técnicas que permitan avanzar hacia un posible respaldo. El oficialismo ha flexibilizado su propuesta para sumar apoyos. Si queremos reducir el tiempo, bueno, pues el presidente ha dicho que incluso podríamos hablar de 18 meses. Bueno, si queremos hablar de los puntos, que no sean 15, que sean 14%, pero el Ecuador no puede seguir con el IVA más bajo de toda la región. Sin embargo, eso no llega a sus aliados del correísmo y el Partido Social Cristiano. Incluso el líder de esta organización política se pronunció descartando adhesión alguna. Ese dinero no saldrá de los bolsillos de las personas naturales, sino de las sociedades. Lo que no vamos a hacer es apoyar la subida del IVA o de cualquier otro impuesto. En este escenario se realizará el sábado, en la mañana, el primer debate de la ley. Y háblese a que le mande ahorita. Naciones Unidas ordenó investigar a su agencia para los refugiados de Palestina porque una docena de empleados habría participado en el atentado terrorista de Hamas en Israel el 7 de octubre del año pasado. Los trabajadores fueron despedidos y enfrentan ahora un proceso penal. Incluso Estados Unidos ha suspendido la asistencia financiera a ese organismo de la ONU. El tema lo reveló el propio comisionado de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, Philippe Lazzarini. Señaló que algunos trabajadores de labores de socorro han sido separados y que se los investiga por una supuesta participación en terroristas de las milicias de Hamas en Israel, que dejaron más de 1.200 muertos el 7 de octubre. La agencia no especifica cuál fue la función de cada uno de los acusados, pero se trata de unas 12 personas implicadas de alguna manera en la incursión en una sección en el sur de Israel. El portavoz del secretario general de la ONU dijo que para proteger las capacidades de la agencia se espera que la investigación establezca la verdad sin demoras y que de comprobarse los vínculos de algunos empleados, estos enfrentarán procesos penales. Al mismo tiempo, el secretario general Antonio Guterres ha ordenado una investigación más amplia sobre las labores de la agencia, una entidad que existe desde hace 70 años y que es la encargada de garantizar acceso a la educación, salud y asistencia humanitaria a los palestinos desplazados en varios países de Medio Oriente y también en la Franja de Gaza. El estado de Alabama, en los Estados Unidos, hizo la primera ejecución de un condenado a muerte mediante asfixia por inhalación de nitrógeno, método calificado por Naciones Unidas como un medio de tortura. Veamos. El preso estadounidense Kenneth Smith estuvo en el corredor de la muerte por 35 años y a las 8 de la noche de este jueves fue ejecutado con un método nunca realizado, muerte por asfixia. Los observadores de los medios que presenciaron la ejecución revelaron que las últimas palabras del prisionero fueron: Alabama hace que la humanidad dé un paso atrás. Los testigos describieron que Smith estuvo consciente durante varios minutos. Luego tembló en la camilla mientras su máscara bombeaba gas nitrógeno hasta que dejó de moverse. El reverendo Jeff Hood, quien fue su asesor espiritual, dijo que lo que vio fue un acto de tortura. Kenneth Smith fue condenado a muerte en 1988 por el asesinato de Elizabeth Sennett. El esposo de la víctima lo contrató para matarla y cobrar el seguro, pero el hombre se suicidó. Smith siempre dijo que estuvo presente en el asesinato, pero no fue quien lo cometió. En noviembre de 2022 iba a ser ejecutado por inyección letal, pero el procedimiento falló porque no le encontraban la vena. Servicios en línea para usted. Mañana el Registro Civil habilitará 10 agencias para tramitar nuevos pasaportes. La jornada será de 6 horas ante la demanda que se duplicó. Diego Cuenca con el informe. La demanda de pasaportes se duplicó. En el 2022 el Registro Civil entregó 587.897 y en 2023 generó 950.022 documentos. Por eso la entidad decidió que una vez por mes atenderá a los usuarios durante el fin de semana. Para ese sábado 27 de enero abrirán 10 agencias en Quito, Manta, Portoviejo, Guayaquil, Machala, Cuenca y Loja, desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde.
Aquí en la ciudad de Quito estará habilitada Matriz y Plataforma Gubernamental del Sur, en Guayaquil, en el gobierno zonal en el centro, y en Cuenca, en San Blas y en Bellavista. Durante la jornada esperan atender un promedio de 1.500 usuarios por agencia. A cada uno de ellos les tomará 15 minutos tramitar el documento. Además deben llevar el comprobante de pago bancario. El día de mañana únicamente será para toma de fotografía y huellas. Posterior a las 48 horas hábiles, su documento de viaje será entregado. Las personas que deseen agendar un turno pueden hacerlo en la página web registrocivil.gov.es. Debido a la crisis de inseguridad, los ciudadanos no podrán ingresar con acompañantes, ni maletas ni mochilas. Se amplió el plazo para que los contribuyentes se acojan a la remisión de multas y sobrecargos de montos pendientes con el Servicio de Rentas Internas. Diego Puente con el informe. Una buena noticia para los contribuyentes que mantienen deudas con el Servicio de Rentas Internas y buscan acogerse al perdón de multas, sobrecargos e intereses. El plazo se amplió y las condiciones se mejoraron. Aquellos que realicen el pago del capital antes del 31 de julio gozarán de una remisión del 100% de estas obligaciones. Originalmente estaba previsto que sea 150 días, que en términos prácticos correspondería al 18 de mayo del 2024, la finalización de esa amnistía tributaria. La Ley de Competitividad Energética, que entró en vigencia el 11 de enero, también modificó las condiciones. Antes accedían al perdón de las multas los deudores que pagaban el total del capital. Permite acogerse a la amnistía tributaria pagando una parte del capital y se calcularán los intereses sobre la diferencia. El gobierno perdona las multas porque quiere recaudar el pago del capital, que suma 830 millones de dólares. Este beneficio es para empresas, consorcios, compañías y personas naturales que mantienen deudas con el SRI. El 3 y 4 de febrero se abrirá una convocatoria para bachilleres mayores de 18 años que quieran ser parte de la Policía Nacional. El comandante general explicó que hay un cupo de postulación para 1.500 hombres y 250 mujeres. Algunos de los requisitos son no tener antecedentes judiciales, no poseer tatuajes, ser solteros y sin cargas familiares. Además, pidió informarse sobre este proceso mediante la página web de la Policía Nacional. Aspiramos que ingresen 112 cadetes como directivos de la Policía Nacional, quienes luego de 4 años de formación se estarán graduando como subtenientes de policía y con el título de licenciado en seguridad ciudadana. De los 112, 95 son hombres y 17 serán seleccionadas como mujeres. Un juez federal condenó al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, a pagar $83 millones a la escritora E. Jean Carroll. ¿Por qué? En un juicio por difamación. Carroll demandó a Trump en noviembre de 2019 por haber dañado su reputación al negar que había abusado sexualmente de ella en 1996. Es la segunda vez en 9 meses que un jurado abordó la afirmación de Carroll. En mayo pasado, otro jurado encontró a Trump responsable de abuso sexual y le ordenó pagar $5 millones. El exmandatario dijo que está en desacuerdo con ambos veredictos y que los apelará. Insiste en que es blanco de una persecución política. La Corte Internacional de Justicia se abstuvo de ordenar un alto al fuego en la guerra de Israel contra Hamás, pero le exige tomar medidas inmediatas para impedir actos de genocidio, de acuerdo a la demanda planteada por Sudáfrica. La Corte, que es el máximo órgano de justicia de Naciones Unidas, ordenó además que Israel permita el ingreso de ayuda humanitaria para toda la población palestina en Gaza. Informa Pedro Jiménez. La Corte Internacional de Justicia no desestimó los cargos de genocidio contra Israel y ha dispuesto a ese país tomar medidas para evitar que se cometan tales actos que, según la demanda de Sudáfrica, están ocurriendo y apuntan al exterminio de los palestinos en Gaza. El tribunal de 17 jueces falló 15-2 en contra de Israel y ordenó una serie de medidas para proteger a los palestinos. Manda, por ejemplo, a castigar cualquier incitación al genocidio contra los civiles y asegurarse con efecto inmediato de que sus militares no cometan ningún acto prohibido por la Convención sobre el Genocidio. Además, ordena permitir el acceso de asistencia humanitaria a Gaza, pero no habla de exigir un alto al fuego inmediato.
La presidenta de la Corte dijo que el tribunal está muy consciente del alcance de la tragedia humana que se está desarrollando en la región y que está profundamente preocupado por la continua pérdida de vidas y el sufrimiento humano. La lectura de la sentencia ocurría cuando en simultáneo se daba una manifestación pro-palestina en las afueras de la Corte en la ciudad de La Haya. Y el ministro de Exteriores de la Autoridad Nacional Palestina, Riyad al-Maliki, celebraba el fallo de la Corte. Pero Israel mantiene su posición inicial y tras la sentencia, el primer ministro Benjamín Netanyahu dijo que las acusaciones de genocidio son escandalosas y prometió seguir con la guerra. Los ataques de Israel sobre la franja de Gaza han matado a más de 26.000 personas, la mayoría mujeres y niños, en medio de una grave crisis humanitaria. Continúa la crisis por incendios forestales en Colombia. Hay decenas de focos activos y más de 8.000 hectáreas de vegetación consumidas en cerros en el este de Bogotá. Algunos casos son investigados como incendios intencionales y 681 zonas se mantienen bajo alerta. La emergencia se extiende ya por 5 días consecutivos y el riesgo de una expansión del fuego es perenne. Autoridades aseguran que por ahora no son un riesgo para la población, aunque hay un claro deterioro de la calidad del aire. Colombia espera ayuda de Estados Unidos, Canadá, Perú y Chile. Un conversatorio con la escritora brasileña Cristina de Souza, historias familiares en el Teatro Patio de Comedias en Quito y un concierto sinfónico en Manabí en la agenda del fin de semana. Estefanía Arias con más. La autora brasileña Cristina de Souza dará un conversatorio en la Librería Española, en el Centro Comercial El Bosque, en Quito, este viernes 26 a las 18:30. Despertares Blancos, de la escritora Cristina Won Salazar, llegó a las librerías, un poemario que habla de la diversidad de los sentidos. Asimismo, las épicas aventuras de Alas de Hierro de Rebeca Yarros están disponibles desde este viernes 26, una literatura de mundos de dragones. 6 estudiantes de la Universidad de las Artes inauguraron la exposición Bajo Líbido en la galería de esta institución. La muestra está abierta desde este viernes 26 hasta el 23 de febrero, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. En Quito, el artista Jaime Garcés Molineros realizará una visita guiada por su muestra Paisajes Íntimos. Será en la Galería de la Alianza Francesa este sábado 27 a las 11 de la mañana. En el Teatro Patio de Comedias en Quito se estrenará el monólogo El Pollo, entre cuchillos y fronteras, una obra dirigida por Juana Estrella e interpretada por Carolina López Puyol. Las funciones serán este viernes 26 y sábado 27 a las 19 horas y domingo 28 a las 18 horas. La Orquesta Filarmónica de Manabí, el Coro Lírico Montecristi y la Compañía Levosi forman parte de un elenco de más de 50 artistas que pondrán en escena el espectáculo Sonidos de Manabí. El concierto será en la Casa de la Cultura Núcleo Manabí, este viernes 26 a las 19:30. La entrada es libre. Bandas, radiografía del crimen. El bloque de seguridad subió a 228 los objetivos militares de mediano valor. Son parte de las 22 organizaciones calificadas por el gobierno como terroristas, informa Paul Romero. El bloque de seguridad identificó nuevos objetivos militares. El intercambio de información de inteligencia militar y policial incrementó el número de personas consideradas de mediano valor, es decir, señalados de ser los autores materiales de los atentados y muertes en las zonas críticas. Antes de la declaratoria de conflicto armado interno el 9 de enero, el bloque de seguridad identificó a 109 personas de mediano valor. En 17 días de vigencia del estado de excepción, la lista subió a 228. Es decir, aquellos objetivos en donde esta gente, en los distritos donde están focalizados, estos venían cometiendo asesinatos y también eran los financistas para captar a menores de edad para que cometan asesinatos por la disputa de territorios, indudablemente motivado por el narcotráfico.
Al momento se encuentran 52, ya están capturados de estos tipos. El bloque de seguridad, integrado por más de 200 uniformados de las unidades de élite de las Fuerzas Armadas y Policía, busca a estas personas en las zonas de influencia de los 22 grupos de delincuencia organizada. Las operaciones se concentran en 38 cantones considerados en el último decreto ejecutivo del presidente Daniel Noboa de alto nivel de violencia. Una parte de la información para identificar y localizar a los cabecillas de estas organizaciones fue encontrada en los teléfonos celulares incautados a los presos en las cárceles. Las operaciones para detener a los implicados se realizan de forma coordinada entre las Fuerzas Armadas y Policía, sin la necesidad de una autorización judicial. Están amparados en el estado de excepción. Una de estas detenciones se realizó ayer en Guayaquil. Es alias Frenillo. Según las Fuerzas Armadas, él es cabecilla de la organización Mafia 18. Este viernes salió libre porque una jueza le otorgó una medida cautelar que solo le prohíbe salir del país. La banda Los Tiguerones ha sonado en los últimos días por el ingreso de sus miembros a un canal de televisión y por... Según Inside Crime, tienen entre 4.000 y 5.000 miembros. Será la banda más numerosa del país. Reclutan a sus miembros desde pequeños, ganando su admiración con espectáculos en fechas especiales como Navidad. Con sus actos benéficos se ganan la voluntad de sus habitantes y los persuaden de que la policía es su enemiga, al estilo Pablo Escobar en Colombia. Manejan lujos y realizan grandes fiestas en sus santuarios ubicados en barrios populares. Los militares han intervenido en el de la Guacharaca, en Esmeraldas, donde es su bastión. También están presentes en Guayas, Manabí y Pichincha. Según el Observatorio del Crimen Organizado, manejan una doctrina de tipo paramilitar y llaman comandante a su líder, el ex guía penitenciario William Joffre Alcíbar Bautista, alias Comandante Willy. En esa misma línea tienen alianzas internacionales con disidencias de las FARC en Colombia, como el Frente Oliver Sinisterra y Columna Urias Rondón, y con otras organizaciones receptoras de droga como la Mafia Balcánica y Cartel Jalisco Nueva Generación. Su fuerte es el narcotráfico, la extorsión, el sicariato y tráfico de armas, y así lo dicen las canciones compuestas para la banda y que las replican sus miembros en sus redes sociales. En sus letras se venden como intocables por sus creencias religiosas. Esa organización fue una de las señaladas por la policía de irrumpir en TC Televisión y miembros suyos han sido expuestos en redes sociales por la fuerza pública. El colombiano Carlos Landázuri, alias El Gringo, detenido en Ibarra y deportado este lunes a Colombia, fue el responsable de los atentados terroristas en San Lorenzo y del asesinato del equipo de Diario El Comercio en el año 2018. Según la policía, es el cabecilla del Frente Oliver Sinisterra y mantenía nexos con la banda Los Lobos. La captura y detención del colombiano Carlos Landázuri Cortés, alias El Gringo, afecta, según la policía, a dos organizaciones transnacionales del crimen organizado, el Frente Oliver Sinisterra de Colombia y a los Lobos de Ecuador. Él fue capturado el pasado lunes en Ibarra y deportado el mismo día a Colombia. Según la Policía Nacional, los sistemas de inteligencia de los dos países rastrearon sus movimientos desde el 2018 por ser, según sus informaciones, el responsable del atentado terrorista con coches bomba en las instalaciones de la policía en San Lorenzo. También del secuestro y asesinato de los 3 integrantes del equipo de Diario El Comercio y 2 personas más en la frontera norte. Los primeros datos sobre su presencia en el Ecuador son de mediados de 2023, en la frontera con Perú. El 3 de enero de este año lo descubrieron nuevamente y desde entonces la policía planificó su detención. Inteligencia policial le ubicó en una de las 2 viviendas que ocupaba en Ibarra hasta el día de su detención. Tenía cédula de identidad ecuatoriana, pero era falsa. Alias El Gringo vivía en Ibarra con protección de los Lobos, con quienes controlaba el negocio de la minería ilegal en las provincias de Imbabura y Esmeraldas. Su captura, según la policía, golpea a las 2 organizaciones dedicadas también al narcotráfico, el tráfico de armas, las extorsiones en la frontera norte. Operativos en Esmeraldas, Santa Elena, Guayas y también en Los Ríos permitieron la liberación de un secuestrado, además del decomiso de armas y también munición. Es acusado de asesinar a 15 personas. Veamos. En Esmeraldas, en el barrio 5 de junio, las Fuerzas Armadas capturaron a 6 presuntos integrantes de la organización señalada por el gobierno como terrorista, Los Tiguerones.
Entre ellos está Jimmy B., alias Hongo, quien según el ejército tenía boletas de captura por asesinar a 15 personas. Tras el operativo, los uniformados también reportaron el hallazgo de 6 armas de fuego y municiones. Aseguraron que los sospechosos atacaban en varios sectores de Esmeraldas. En Santa Elena, el hijo de 41 años del prefecto de Los Ríos, Johnny Terán, permaneció 4 horas en cautiverio. Fue secuestrado por 5 hombres armados que se movilizaban en una camioneta. La policía cerró el ingreso y salida del cantón y rescató a la víctima, pero no hay detenidos. Mientras en Los Ríos, la policía detuvo a 5 personas vinculadas al grupo Los Fatales, también señalado como terrorista. Son acusadas de varios casos de asesinato, robo, extorsión y narcotráfico. Durante esta operación se realizaron 9 allanamientos en la ciudad de Babahoyo y al final presentaron un fusil, 4 armas de fuego, 3 motos y drogas. En Naranjito, Guayas, trabajos de inteligencia militar permitieron decomisar casi 300 municiones y cartuchos, una subametralladora, una pistola, 6 alimentadoras, un chaleco de la policía, pasaportes en blanco y hasta un dron. Todo dentro de una casa que, según los uniformados, era un centro de acopio de armas. No hubo detenidos porque el lugar estaba vacío. Ciudades fronterizas como Huaquillas y Tulcán registran pérdidas de más de $500,000 diarios desde el pasado 9 de enero, cuando se agudizó el problema de inseguridad. William John con el informe. El comercio exterior también siente el impacto de la inseguridad. El sector exportador, por ejemplo, tiene un cálculo. $1 millón diarios es lo que destina a medidas de protección y seguridad de su cadena productiva. Los candados satelitales, el acompañamiento a los containers a través de convoys, escáneres manuales, porque ya no tenemos la certeza, por ejemplo, que los containers vengan limpios, ¿no es cierto? Es decir, es un acompañamiento y una inversión de herramientas tecnológicas y de protocolos de seguridad adicionales. Sin embargo, aseguró que los patrullajes de policías y militares redujeron los asaltos a sus transportes y robos de mercadería en el perímetro de los puertos e industrias. Pero el impacto también llegó a las fronteras terrestres de Ecuador. En el sur, Huaquillas, población con 65,000 habitantes, depende en un 90% del comercio y ahora está en crisis. 4.600 locales cerraron. De las 30,000 personas que a diario visitaban la ciudad por compras e intercambio de mercadería desde Aguas Verdes en Perú, solo transita la mitad. Negocios de frutas, carnes, víveres y electrodomésticos bajaron sus ventas desde el pasado 9 de enero, cuando se agudizó la violencia en el país. Estamos perdiendo más o menos $700,000 diarios. Quiere decir que estamos al mes, más o menos $21 millones dejan de percibirse, dejan de facturarse en la ciudad. Una situación similar se vive en la frontera norte. Pese a que la provincia de Carchi es la tercera más segura del país, con solo 8 muertes violentas registradas en 2023. Medidas como el toque de queda y estado de excepción por la guerra interna golpearon su economía. En la Cámara de Comercio de Tulcán, las pérdidas en esta ciudad superan los $500,000 por día. Se habla de aproximadamente 5,000 personas que han dejado de venir diariamente a nuestra ciudad con fines comerciales. Añadió que el pedido de pasado judicial a los extranjeros que ingresan al país es otra medida que redujo la visita de turistas y comerciantes colombianos. La policía capturó esta tarde a 13 implicados en el robo de combustible a Petroecuador. Según los agentes, los sospechosos perforaban las tuberías de uno de los poliductos de Santa Elena e incluso construyeron un túnel para poder camuflar las tomas clandestinas. Diego Cuenca con el reporte. La presencia de este tanquero de combustible en medio de la nada generó sospechas a los pilotos de la Fuerza Aérea Ecuatoriana cuando sobrevolaban la comuna Baños de San Vicente en el cantón La Libertad en Santa Elena. Ahí capturaron a 6 hombres que, según la policía, perforaron las tuberías del poliducto de Petroecuador para robar gasolina. En tierra, los agentes de la Unidad de Investigación de Delitos Hidrocarburíferos hicieron un barrido de la zona y en el kilómetro 5 de la ruta del Espóndilus encontraron un galpón. Ingresaron a una cisterna y descubrieron un túnel de 40 metros de largo.
Los traficantes de combustible lo habían construido hace al menos 8 meses para esconder esa manguera que de manera clandestina estaba conectada a las tuberías del poliducto La Libertad Manta, que produce gasolina y diésel. Desde ahí simulaban que los camiones cargaban agua de la cisterna, pero realmente robaban combustible. Se sustraía un aproximado de 6.000 galones diarios y como resultado daba un perjuicio al Estado de $315.000 mensuales, es lo que generaba esta toma clandestina. Los uniformados decomisaron 3 vehículos con 20 cisternas, donde almacenaban lo robado, y capturaron a otras 7 personas. Un total de 13 detenidos en la misma jornada por el robo de gasolina y diésel, bajo la misma modalidad. Una delegación mexicana visitará Ecuador para analizar el pedido de asilo político de Jorge Glass, quien entró como huésped. Sin embargo, la canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfeld ratificó que no habrá salvoconducto para que Glass salga del país. Luisa María Heredia con el informe. Hace exactamente 40 días llegó el ex vicepresidente Jorge Glass a la Embajada de México en Ecuador, situada en Quito, diciendo que temía por su seguridad y libertad personal. Que aún siga ahí es algo que ni la canciller Gabriela Sommerfeld. No le puedo asegurar yo, porque no tengo la plena certeza yo como canciller. 4 días después de ser acogido, Glass presentó una solicitud formal de asilo, que todavía no tiene respuesta del gobierno mexicano, por lo que el Estado ecuatoriano supone que el exfuncionario sentenciado a 6 años de prisión por la trama de corrupción del caso Sobornos y llamado a juicio por un supuesto peculado en la contratación de obras públicas en Manabí luego del terremoto del 2016, permanece en las instalaciones. Nosotros hemos hablado constantemente con la embajadora, hemos hablado con la canciller, quienes han expresado que su huésped, cuando me habla de su huésped, me dice que la persona está en su casa, en este caso la embajada. Entonces, en estos términos se han mantenido las conversaciones, más allá que el Ministerio del Interior está haciendo lo propio. Es decir, que mantiene la presencia policial en los exteriores de la embajada y también una alerta en los pasos fronterizos para evitar que se fugue. Pues si bien obtuvo libertad condicional por el caso Sobornos, por el de la reconstrucción de Manabí tiene una orden de prisión preventiva pendiente. Según Sommerfeld, en los próximos días México podría tomar una decisión sobre el asilo, ya que está prevista la visita de una delegación especial que analizará el tema. Para poder sentarse y tratar este tema con los ministros que tienen la competencia sobre este caso. Pero Sommerfeld ratificó que incluso si México decide otorgarle el asilo a Glass, el gobierno de Daniel Noboa no le facilitará un salvoconducto para salir del país. En ese caso, Glass deberá permanecer dentro de la embajada, pues si sale, sería detenido inmediatamente. Se definieron los finalistas del abierto. 61 nidos de tortugas verdes marinas, una especie en peligro de extinción, fueron identificadas en las islas Isabela y Santa Cruz, en Galápagos. Guardaparques y voluntarios han instalado campamentos de monitoreo permanente para protegerlos de especies invasoras y las actividades humanas. Vanessa Robles con las imágenes. Los guardaparques y voluntarios del Parque Nacional Galápagos recorren la quinta playa en la isla Isabela y Las Bachas, en Santa Cruz, por la época de anidación de las tortugas verdes marinas. Monitorear este proceso biológico es primordial, porque se trata de un animal en peligro, según la lista roja de especies amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. En una semana y media de recorrido, ya han encontrado 61 nidos. Las hembras cavan un orificio de aproximadamente 70 centímetros de profundidad, con la capacidad para albergar 80 huevos. El equipo técnico registra la ubicación en una base de datos y estima el tiempo de eclosión, que tarda 9 semanas. También instalan campamentos permanentes y delimitan el perímetro para evitar el ingreso de especies invasoras. Las playas de Galápagos son consideradas por la Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas como un índice referencial sobre la población de esta especie. Considerada de tamaño mediano, alcanza 120 centímetros de largo y de 130 a 150 kilogramos de peso en su madurez.
Actualmente la Reserva Marina Galápagos es hogar de 2.500 tortugas verdes. Y aunque hasta ahora son 4.880 huevos, el Ministerio de Ambiente detalla que por cada 1.000 tortugas marinas que nacen, apenas una llega a su vida adulta. El refugio de vida silvestre Manglares del Morro, en Guayas, tiene estuarios y formaciones rocosas que albergan más de 200 especies. Ecuaterra navegó por esa zona de ensueño donde la naturaleza se despliega en toda su grandeza. Fernando Terranova muestra el paisaje. En el norte del Golfo de Guayaquil hay un paraíso natural que es hogar de una amplia biodiversidad. Se trata del refugio de vida silvestre Manglares El Morro, un ecosistema único en el mundo que combina la belleza del manglar con la majestuosidad de formaciones rocosas. Entre sus atractivos destacan los llamados farallones, que son islotes de matorrales secos espinosos. Este sitio sirve para dormideros de aves. En aves tenemos 192 especies, como pelícanos, fragatas, gallinazos, cormoranes, entre otras especies. Eso es un atractivo bastante turístico, tanto de Guayaquil como de Pozorja, de Puerto del Morro también vienen acá. En el refugio están presentes 5 de las 7 especies de manglar que existen en Ecuador. Pero a diferencia de otros, estos estuarios tienen mayor influencia de las aguas saladas por su cercanía al Océano Pacífico. Por eso, aquí la naturaleza se despliega en todo su esplendor. Durante la grabación de este reportaje, un grupo de 12 delfines escoltó al equipo de Ecuaterra. Incluso, entre ellos nadaba una cría. Pero como todo oasis de vida, este refugio silvestre enfrenta amenazas. Las principales son la expansión de la industria acuícola, la pesca ilegal y la contaminación. En los manglares se ven ya plásticos, botellas de agua de un solo uso, temas de plumafón, incluso se han encontrado hasta refrigeradoras. Eso es un bastante problema, pero básicamente es por las descargas que ocurren aguas arriba. Si ustedes se dan cuenta, en esta zona ya tiene salida al mar y toda la basura que llega a la cuenca alta impacta en la zona del refugio de vida silvestre. Para mejorar su conservación, en noviembre de 2021 el Ministerio del Ambiente triplicó la extensión del área protegida. Pasó de 10.130 hectáreas a 35.373 hectáreas. Más de 3 veces se amplió el área protegida, que queríamos proteger la parte norte de la isla Puna, los manglares, y básicamente ampliar la jurisdicción del área protegida en el agua para proteger los grupos de delfines que tenemos en la zona. Un logro de organizaciones ambientales, pero principalmente de los comuneros, quienes son sus guardianes. Santiago Morales, recolector retirado de cangrejo y concha, representa a 36 artesanos. A nosotros nos beneficia enormemente porque tenemos mayor cobertura en cuanto a tener acceso al manglar, ¿no? Realizan unos 8 recorridos de vigilancia al mes y en su quehacer diario están atentos a cualquier infracción ambiental. Cuando hay alguna afectación, avisamos a la autoridad y se procede, digamos, a la verificación donde se está haciendo la afectación. El Morro es uno de los 9 espacios protegidos a escala nacional que tienen ecosistema de manglar, un lugar propicio para la conservación, turismo y aprovechamiento sostenible. El cuento de La Bella y la Bestia llega al Teatro Sánchez Aguilar en San Borondón, una obra en la que actúan 70. La primera institución de teatro musical en el país que llegó de España para fomentar el arte en Arias conversó con el fundador. En un pueblo tranquilo, una joven emprende un viaje hacia un castillo encantado para salvar a su padre de las garras de una bestia. ¿Podrá hacerlo antes de que caiga el último pétalo de la rosa? Es la adaptación del famoso cuento La Bella y la Bestia, que se estrenará este sábado 27 en el Teatro Sánchez Aguilar en San Borondón. La obra, cuyo montaje ha tomado 5 meses, es el proyecto final con el que la escuela Hanna cierra su año lectivo.
Esta institución se creó en España en el año 2000. Se encuentra también en México y Estados Unidos. Hace 2 años llegó a Ecuador, luego de un convenio con este espacio cultural, con el fin de enseñar a menores de 6 a 16 años a cantar, bailar y actuar en un escenario. No solamente es saber quién quiere ser artista, sino es mucho más que eso, es aprender, es el tener confianza en uno mismo, es trabajar en equipo, son un montón de virtudes y de herramientas que uno tiene para su vida. Por aquí ya han cursado 200 alumnos que aprenden desde arte dramático hasta tocar instrumentos y hacer acrobacias. Y es divertido bailar y actuar porque podemos disfrutar y expresarnos en el escenario. Lo de hablar, bailar y cantar, a mí me encanta, la verdad, sobre todo en un mundo de la actuación así. Ahora 70 jóvenes ensayan para presentar esta que será su segunda obra en la sala principal del Sánchez Aguilar. El estreno será este sábado 27 a las 4 de la tarde y 7 de la noche.